realmente está en juego la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es mucho, mucho más eficaz y correcta que la inteligencia de yo o de yo y un asesor o y un compañero. Sí que es verdad que al abrir la autogestión, decir, vamos a decidir entre todos los salarios, la primera sensación de uno es, oh, qué guay, voy a decidir lo que voy a cobrar, voy a convencer a mis compañeros que realmente aporto mucho valor y voy a cobrar mucho más, ¿no? Pero claro, después la realidad te echa para abajo, ¿no? Y entre todos, nadie va a cobrar lo que quería. Pero el hecho es que esa inteligencia colectiva ha hecho que todo el mundo cobre lo más parecido a lo que debería de. Hola, bienvenidos. Hoy le tengo un gran invitado en este conversar y es Jan Bover. Él es originario de España y nos comparte todo su proceso desde hace año y medio que empezó esta organización TIL, donde nos habla de su tema personal, de su transformación y sobre todo de ese dolor y sufrimiento que ha visto, pero también sus frutos. Hablamos del tema, la visión del líder, de la estrategia, del ajuste salarial que ha sido desgastante, pero también a su vez él es muy feliz. Es una gran valentía de Jan, así que lo recomiendo este gran episodio y los dejo con Jan. Hola Jan, bienvenido. Gracias, Paco. Ay, Pancho, sí, sí, bueno, Pancho, Paco, pues es lo mismo. perfecto. Pues te quiero compartir con la audiencia cómo nos conocimos y fue a través de LinkedIn, así que esa fue la conexión. Y bueno, pues me interesó mucho tu caso y aquí estamos. Y me gustaría iniciar con una parte de cuál es el momento para iniciar una organización autogestionada. Sí, antes de nada, Pancho, déjame decirte que me siento muy honrado de que me entrevistes. Uh, bueno, después de escuchar casi tus 200 podcasts, los he ido escuchando hacia atrás porque hace, bueno, tan solo un año y medio que no estoy en este camino y tú llevas haciendo podcasts mucho más tiempo. Me siento muy honrado y eso, llevo muy poco tiempo en este camino y espero que aportar un poco de valor. Y bueno, ¿cómo empezar? Bueno, yo por cualquier caso, yo por lo que veo y escuchando tus podcasts y algunos casos que conozco personalmente, cada caso es muy casual. Yo creo que, por un lado, la empresa tiene que estar un poco preparada para recibir la llamada, pero después también tiene que aparecer esta llamada, ¿no? En mi caso, pues llegó, bueno, teníamos una asesora que nos estaba asesorando con un tema de recursos humanos. Ahora esta palabra recursos humanos está prohibida, maldita, pero bueno, en aquellos momentos sería recursos humanos. Y bueno, estaba haciendo un buen trabajo y vi que también estaba participando en una ciudad cercana con unos talleres que se llamaban Bermud Steel. Y bueno, no sabía de qué iba el tema, así que leí un poco la presentación, parecía interesante, pero la verdad es que no entendía ahí muy bien de qué iba el tema. Pero como estaba la asesora, pues bueno, decidí ir. Y la primera jornada tampoco hablaron directamente de autogestión, pero empezaron a hablar de muchos temas. La palabra autogestión salió algunas veces, la palabra TIL también. No acababa de entender muy bien qué estaban comentando, pero sí que mencionaron el libro de Reinventar las organizaciones de Frédéric Laloux. Decir, es que eso parece interesante, me lo compré y entre el libro y las siguientes sesiones, que ahí ya se fue aclarando todo, pues bueno, eso pues resonó completamente en mí. Creí que esa era la solución o el método organizacional pues que daría solución a todos mis problemas y tensiones, aunque igual, en la verdad, igual han aparecido muchas otras. Y bueno, ya antes de terminar estos
talleres, que fueron 5 sesiones en 5 semanas, pues comenté en estos talleres que ya había decidido pues, que en nuestra empresa haríamos este cambio. Uh, Me sorprendió, me aplaudieron, me sorprendió porque dije, a ver, aquí estamos otras empresas. Yo creo que lo más natural, después de escuchar todo lo que he escuchado, lo más natural es seguir este camino, ¿no? Por lo tanto, no creo merecerme estos aplausos. Yo creo que es lo natural ir por este camino. Y bueno, y a partir de aquí lo comenté al equipo. Al principio, bueno, también hubo un poco de desconcierto de qué es lo que estaba proponiendo. Sí que recuerdo el comentario de una chica, una de las coordinadoras o cargos intermedios, que comentó, bueno, espero que no sea otro de tus cambios que propones y después no acabamos implementando. Pero bueno, sí, mi compromiso ha sido claro también porque realmente eso de la autogestión ha seguido resonando en mí, también ha ido resonando al equipo. Y bueno, no ha sido fácil durante este año y medio, pero hemos avanzado, yo creo, muchísimo mirando hacia atrás. Ya, ¿qué tuvo que pasar dentro de ti para tomar esta decisión? Hmm. Uh, bueno, yo creo, hostia, es una pregunta complicada, pero ¿qué tuvo que pasar dentro de mí para tomar esta decisión? Mm, a ver, yo creo que por un lado, como te decía, yo creo que tenía que estar ya un poco preparado para tomar esta decisión. En mi caso, pues bueno, en la empresa ya habíamos hecho algunos pasos que igual nos encamanaban un poco hacia aquí, pero no era ni mucho menos autogestión. Pero, por ejemplo, el tema de la confianza, pues ya desde la pandemia, pues bueno, con la pandemia, pues todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Ya desde antes de la pandemia también cada uno tenía un horario bastante flexible, pero con la pandemia se acentuó mucho más. Y a partir de ahí, pues ya con la pandemia acabada, pues decidí que, bueno, si había dado confianza con la pandemia y había funcionado, pues no tenía sentido de sacar la confianza, ¿no? a mis compañeros. Por lo tanto, seguimos así. Sí que, bueno, había algunos intentos de control, pero al final tampoco se puede controlar con la distancia o con los horarios así flexibles. Por lo tanto, bueno, algo ya estaba avanzado. Por lo tanto, igual no me resonó todo, o sea, ya había algo que resonaba en mí. También, igual también resonaba el tema que en algún momento yo también imaginaba que igual mi empresa o esta idea de que mi empresa llegara a funcionar sin mí, por lo tanto, de algún modo, bueno, de hecho, yo estuve haciendo un viaje hace unos años, 5 años por todo el mundo. En aquel momento no es que dejara la empresa sola, puso a un compañero como gerente, pero bueno, ya sí que hay esta sensación o esta necesidad, igual que en algún momento la empresa pueda vivir sin mí, ¿no? Y por lo tanto la autogestión era una respuesta. Pero sobre todo era lo, lo que prometía en el sentido de crecimiento personal de uno, pero también de todos los compañeros, de toda la empresa, la transparencia, poner los conflictos encima de la mesa, tratar los conflictos, no ponerlos debajo de la alfombra. Mm, También había un poco de esta promesa bueno, de que la empresa se gestiona mejor, hay más crecimiento, más innovación con la autogestión, pero la verdad que tampoco ese fue el motivo principal. Por lo tanto, bueno, he dado respuestas muy diversas, ¿eh? Pero también la pregunta era muy complicada. Espero que haberte respondido un poco. Creo que sí, pero no. Y me gustaría profundizar Vamos ahí, un vamos ahí. poco más. ¿Cuál ha sido tu dolor personal en este proceso? Bueno, dolor, Si es que dolor. lo hubiera. Sí, no, bueno, yo creo que por lo que he escuchado, por lo que he leído, y no ha sido diferente en mi caso, pues ha habido muchos dolores, muchos conflictos. No ha sido fácil, pero también las recompensas han sido muy gratificantes. Por lo tanto, yo creo que realmente ha valido la pena. Ah, a ver, dolor.
a ver, por un lado, a mí me ha dolido mucho los conflictos que ha habido y principalmente de los cuales yo he sido causante o receptor, ¿no? Entonces, bueno, el gestionar esos conflictos, pues ha sido, bueno, complejo, doloroso, y después que con el paso del tiempo lo miras hacia atrás y dices, es que, ¿cuál era el motivo? No, 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 realmente solamente fue por eso, pero, des- pero bueno, es curioso que, bueno, que en aquel momento, en aquel punto del tiempo, pues lo que ahora ves así pequeño, en aquel momento se ve muy grande, ¿no? Mucho más problemático. Y por otro lado, bueno, no diría que fuera un dolor, pero sí ha sido esta eh, ese desconcierto, este no saber cuál tiene que ser mi rol de líder, ¿eh? En algún momento también siendo, siendo líder, o sea, decidiendo dejar de ser gerente, pero decidiendo, pues bueno, que tenía que seguir liderando, algunas veces, o siendo compañero propositivo, pues algunas veces los compañeros interpretaban mis proposiciones como exigencias, ¿no? Entonces ahí había un conflicto de decir, bueno, pues quizás tengo que dejar de proponer para que no me sigan considerando el jefe, ¿no? Pero después también, por otro lado, pues, ¿no? Te dicen que tienes que seguir liderar, ¿no? Y después igual tomas un liderazgo más, así más debajo de la mesa, ¿no? Pero después te dicen, bueno, pues que ahí estás siendo un poco maquiavélico, ¿no? Entonces, es un poco este conflicto de qué posición tomar dentro del liderazgo, ¿no? Porque, bueno, es complicado. Últimamente estoy utilizando la metáfora, después de darle muchas vueltas, bueno, liderar como si fueras el responsable de hacer crecer una planta, ¿no? No, no la puedes forzar a que crezca, no puedes forzar a que le crezca una hoja aquí o una rama allá. Simplemente tu responsabilidad es regarla, pero no regarla demasiado, ponerle nutrientes, pero no demasiados, a la luz, pero tampoco demasiada. Y es eso, sobre todo cuidar, pero sin forzar, ¿no? Y dejar que vaya creciendo naturalmente. Y ahí está un poco mi rol en la empresa que, no, que bueno, que respondiendo a tu pregunta, pues ha sido uno de los causantes. Quizá no dolor en este caso, pero sí un poco de dudas, desconcierto, ¿no? De sentir que te estás moviendo en arenas movedizas. Y, y bueno, y después igual no es el dolor no propio, pero sí sentir el dolor de los compañeros, de situaciones. Por ejemplo, ahora estamos, bueno, es para otro tema completamente, pero estamos con el tema de incrementos salariales y bueno, ahí están apareciendo muchos dolores con los compañeros y a veces, bueno, aunque yo también lo sufro, pero bueno, lo sufro más por los compañeros, ¿no? Por ese dolor que está apareciendo, pero al mismo tiempo también creo que es muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, es, es complicado. Espero, a ver, si no te he respondido completamente, sigue insistiendo. Bueno, sí insistiré. ¿Qué reconoces tú que realmente tú has fallado? No al equipo, sino en este aprendizaje, porque yo lo que creo es que todos vivimos un aprendizaje y un viaje, y no nomás tú. Y en este sentido, esta reflexión es que a mí me sigue sucediendo y no he terminado, ¿verdad? Inclusive hay veces que me etiqueto y me etiqueto que no lo estoy haciendo bien o siempre aparecen estas dudas, pero en tu caso, porque realmente me estoy centrando en ti por tu liderazgo, eh, crees que haya pasado y sobre todo que lo ves hoy?
muy pequeñito y que en su momento es que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y que hoy ya ha pasado y no se acabó. Si quieres compartir algunas cosas también. Sí, a ver, yo estoy seguro que he fallado mucho y a veces, y, y- y como estoy inmerso en en el proceso, yo creo que no soy consciente de todo en lo que he fallado aún. Mm, sí que, por ejemplo, este rol, estas dudas sobre cómo debo de liderar, pues ahí seguramente estoy fallando. Tampoco, a ver, tampoco es parte de mi lenguaje o intento que no sea parte de mi lenguaje ese concepto de fallar, pero que al final las cosas suceden porque suceden, pero bueno, pero también, pero entiendo la pregunta. Yo creo que, a ver, algo en lo que he fallado es quizá, pues mira, volviendo a la metáfora de la planta, yo he querido forzar demasiado en muchos casos y ahí he fallado. No he... mm, sí que mis propuestas, que he hecho propuestas, o sea, aunque no sea desde el rol de jefe, pues he hecho propuestas desde el liderazgo compartido con el resto de compañeros, pero mis propuestas quizá tenían una carga de, bueno, igual acompañada de la razón, de los números, de la experiencia, pero que a los compañeros lo sentían muchas veces quizás no como una imposición, pero que estaba forzando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha sido un, un error y, y ahora estoy, eso, tomando, reflexionando en esta metáfora de la planta, pues eso, intento no forzar tanto. Es complicado eh, tener ese equilibrio, pero ahí estoy. Y bueno, y lógicamente en la gestión de los conflictos, ahí también he fallado mucho al principio. Ahora, bueno, recomiendo mucho leer un libro que justo mencionaron en otro taller de estos estilo que fui recientemente, que es La comunicación no violenta. Mm, no, a ver, puede ser un poco forzado utilizar estas técnicas que menciona no recuerdo el nombre, sí, Marshall Rosenberg. Pero la verdad es que, bueno, estoy intentando poner en práctica esas recomendaciones y creo que, bueno, primero que nos hubiéramos evitado muchos conflictos en el pasado y en el futuro, pues, los va a evitar también. Ya. Yo creo que como parte de, tú eres un líder emprendedor y no tienes socios, esto ayuda para ciertas cosas, estas iniciativas de querer impulsar, proponer. Y yo creo que hay un malentendido también dentro de la organización, porque así lo digo yo y me pasa, es que abrir espacios de reflexión, eso no quiere decir que no es una imposición, sino es ver una mirada por esta sensibilidad del feeling, de la experiencia del negocio, de la estrategia, la visión. Es que en la organización no existe eso. Y muchas veces pasa, y me pasa, que nadie mira eso, más que la operación. Yo creo que es un tema de un complemento. Escuchándote, creo que también la organización tiene que darle un espacio a eso. Y yo creo que mientras no sea también tema cultural, pues uno, pues ya ni lo quieren ni escuchar a uno, ¿no? Porque piensan que al final va a ser una imposición, aunque en el fondo creo que también debería de tomar en cuenta decir, ¿de qué se está tratando esto, no? O qué. Y no, y mi conversación no es para darte la razón o no, simplemente es lo que yo vivo, ¿verdad? También en este espacio. Sí, yo te entiendo ahí. A ver, conversando un poco, yo creo que cada historia tiene, cada empresa tiene su pasado y también y sus personas. Y yo creo que en el pasado
fui o me siento así, un líder o un gestor, un gerente dialogante, uh, amable, intenté no ser impositivo, pero sí que yo creo que lo que estoy viendo es que ha quedado como quizá por los compañeros que hay en la empresa, que cada uno también tiene sus caracteres, pero sí lo que ha quedado es una sensación de, de que, bueno, estamos haciendo autogestión, pues ya no te impliques más, ¿no? Hasta se propuso que igual deberíamos de contratar un gestor que no sea yo. Y yo dije, vale, ok, pues lo hablamos y si queréis que no sea yo, pues, lo hablamos. Después se consideró que, bueno, de momento no era necesario, igual faltaba un poco de transparencia en algunos temas, pero que ahí está, hay como un poco esa sensación que yo creo se está calmando, pero en su momento o al menos lo sentí yo bueno, pues ya que has dicho autogestión, pues escucha, pues hacemos autogestión y no te impliques en nada. Y como había este sentimiento, tampoco podía forzar, o quizá fue un error intentar forzar en algún momento de decir, no, pero es que yo sigo siendo un líder válido. Entonces, era, bueno, pero estamos autogestionados, ¿por qué estás haciendo estas propuestas? Que sí, tenía derecho a hacerlas como un compañero más, pero no se tomaban igual que un compañero más. Entonces, porque aún tenía esta aura, aún me veían como el antiguo jefe, ¿no? Por lo tanto, es, yo creo que cada empresa igual ese tema se tiene que tratar diferente. Y en mi caso, bueno, con los asesores en su momento hablamos hasta qué punto era necesario que yo me retirara totalmente. Consideramos que, o sea, para forzar la autogestión precisamente, consideramos que no, pero aún también me quedó un poco esta propuesta que me hicieron los gestores, igual también perdón, los gestores, los consultores, que igual también lo comentaron un poco para testearme, ¿no? Hasta qué punto yo estaba realmente de acuerdo con la autogestión y si realmente estaría dispuesto a dejar de estar implicado totalmente a la empresa para que se desarrollara la autogestión. En aquel momento dije que sí, estaba implicado hasta el punto de dejar de implicarme totalmente en la empresa, pero esta propuesta también provocó eso, que durante un tiempo, pues eso, pensar que realmente mi rol de líder tenía que ser menor al que quizá debería de ser. Es este equilibrio complicado. Ahora, me gustaría pasar esa parte de la organización y cuál ha sido la historia y tu sentir cuando uno abre la transparencia de la información financiera. ¿Qué ha pasado con los colaboradores y cómo has hecho para que se interesen? Porque el negocio hay una parte financiera que es parte de un todo, ¿no? Eh, y, ¿Y cuál ha sido tu aprendizaje en eso y del equipo? Sí, a ver, si eso en su momento hemos hecho esta transparencia, ha habido un poco de dudas, bueno, que los números no se entendían, claro que también, bueno, yo llevo muchos años tratando con esos números de la empresa y claro, ¿no? Cuando los abres, pues si no estás acostumbrado, pues cuesta un poco más entenderlos y más si se presentan en una hora, ¿no? En una reunión, que igual bueno, igual en ese caso ahora me doy cuenta que igual no los comparto con un ex y los presento, igual debería compartirlos también, y que seguro que ahora, a partir de ahora lo haré, después de esta reflexión. Pero, pero había una de las dudas, era, bueno, si era demasiado, si faltaba información, que algunos compañeros comentaban, bueno, es que falta información, más desglose, o otros, no, es que estás dando demasiada información, debería ser más sintética, ¿no? Para que se entendiera mejor. Por un lado, hay eso. También, uh, bueno, ahí también ha habido dudas también por ejemplo,
yo tenía información de que unos proyectos salían mejor que otros, ¿no? Al compartir eso, intentar explicarlo. Bueno, también realmente ha habido durante el tiempo bastantes dudas si realmente eso era así o, entre comillas, me lo estaba inventando un poco yo, pero bueno. Uh, y bueno, y después también te diré otra cosa que para mí también es importante. Por un lado, cuando estás tú solo como gerente, como socio único, pues, a ver, es inevitable, pues a lo largo de los 20 años que llevaba, pues yo qué sé, igual la factura del teléfono de casa la pasas para la empresa, pues el coche de renting también, y claro, cuando dices, hostia, tenemos que ser transparente y además la propuesta de vamos a repartir beneficios a final de año, claro, hasta el momento la estrategia, entre comillas, como buen gerente es intentar que los beneficios de la empresa sean los mínimos posibles para pagar menos impuestos. A partir de eso, cambia todo. No, no, el objetivo de la empresa es generar el máximo de beneficios porque los trabajadores, los compañeros merecen pues su parte del pastel y después si pagamos más impuestos, pues se pagan y ya está, ¿no? Por lo tanto, bueno, sacar el renting de la empresa, el teléfono o el internet de casa, pues pagarlo yo personalmente, etcétera. Y, y son cosas que en su momento no le daba importancia, pero claro, si dices, si tenemos que ser transparentes, pues que no puede haber ningún gasto personal en la empresa, ¿no? Porque si no, te van a decir, se van a fijar en esos 30 euros que la empresa se está pagando, que igual en el presupuesto global no es nada, pero que se va a ver ahí como una cosa que distorsiona, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso para mí sí que fue entre comillas, un shock. Es decir, bueno, 20 años intentando minimizar los beneficios para pagar menos impuestos y de golpe decir, bueno, no, ahora esto al revés. Los mínimos gastos posibles porque vamos a hacer que el beneficio de la empresa sea lo más grande posible. No importa pagar el máximo de impuestos, que bueno, ya está bien también, porque bueno, los compañeros tienen que cobrar, si les he prometido un 35% del beneficio, pues que no puedan discutir que realmente es eso lo que les estoy entregando, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí y claro, al hacer todos esos ejercicios, pues ahí también podremos ser mucho más transparentes con eso, presentar todos los números de la empresa con el detalle que sea necesario. Y bueno, y después está todo el tema de transparencia salarial, que eso es otro tema, otro melo. Bueno, ya que has mencionado por 2 ocasiones el tema salarial, y creo que es un tema de mucha madurez y que lleva sus etapas. En la experiencia propia, llevamos 3 años en la organización y creo que he ido evolucionando y transformándose porque genera muchos conflictos. Hace 7 años yo quise abrir estos espacios de que todo el mundo debería saber y me dijeron que iba a ocasionar un caos y que estaba loco. Y bueno, hoy en día pues hemos ido ahí aprendiendo el ritmo de las personas. En el caso de ustedes, ¿cómo iniciaron y cuáles han sido esas etapas de aprendizaje y de dolor y de sufrimiento que lo hablamos al inicio del episodio, que es un tema más que no de investigar, sino ese aprendizaje de la organización y tuya, ¿verdad? Dolor ha sido muy doloroso, pero yo creo que también ha sido muy bonito y será muy bonito. Y, y ha obligado a tener diálogos que si no, no hubiéramos tenido. Es decir, ¿por qué piensas que tú aportas más valor que yo? ¿Por qué piensas que yo aporto menos valor que tú? O yo creo que aporto un valor así, pero no aportas un valor menor. Eso es muy doloroso y lo estamos experimentando ahora, pero, pero al mismo tiempo
Yo creo que estamos creciendo. Y es aquello. Antes la gente los compañeros ya pensaban eso de cada uno, pero estaba enterrado bajo la alfombra. Eso nos está obligando a tener diálogos que sí, son dolorosos, pero una vez los has hablado, a ver, no queda ahí es que tú piensas que yo debo cobrar menos que tú. Bueno, lo piensas y va quedando ahí y bueno, es tu opinión y quizá yo tendré que demostrar pues más que estoy aportando también mi parte de valor, aunque hagamos cosas completamente distintas y sea muy difícil o no se puedan comparar, ¿no? Porque al final también está eso, ¿no? Tú haces peras, yo hago manzanas, ¿cómo vas a comparar las peras con las manzanas? Pero bueno, pues ahí tiene que haber este diálogo. Y bueno, cómo empezó, también empezó parte del dolor, porque este problema lo tenía yo antes, igual como lo debes tener tu Pancho, ¿no? De todo el mundo está descontento, de cómo se asignan los salarios, hay quienes te presionan más y consiguen más, y los que callan, y como que callan, dicen, bueno, pues de momento vamos a subir a los que te presionan más, quien te presiona más normalmente también son los cargos intermedios y por lo tanto pues más salario, pues como tienen más salarios también les asignas más responsabilidades y por lo tanto cada vez es menos autogestionado, más estratificado, ¿no? Y, y bueno, y intentar hacer bien las cosas, intentar argumentar, no, yo creo que tienes que cobrar eso, pero no estoy contento. Y, y es ese dolor de decir, bueno, estamos en autogestión, llevábamos 6 meses y dije, mira, ¿sabes qué? Pues como todo el mundo está descontento, porque justo terminábamos de hacer una estructuración de salarios y de categorías salariales, que nos lo trabajamos mucho, pero a pesar de ello, pues todo el mundo, bueno, pues manifestó descontento, ¿no? Y porque yo estoy en esta categoría, porque tengo que cobrar eso, etcétera. Dije, mira, ¿sabes qué? Estamos en autogestión, pues os voy a delegar esta responsabilidad de los salarios. Lo planteé y me dijeron, no, ¿qué dices? Que esa responsabilidad tienes que seguir teniendo tú eres el que cobras más, no queremos saber nada de esta responsabilidad. Eso me lo dijeron los cargos intermedios. Dije, pero a ver, ¿cómo puede ser posible? Si os estoy dando la posibilidad que si lo hago yo tan mal, os estoy dando la posibilidad que lo hagáis vosotros, que lo haréis mejor que yo, que no, que no. Digo, pues mira, me salto a los cargos intermedios que teníamos entonces, voy directamente al resto de la empresa y lo propongo. Igualmente, que no, que estás loco, que además que ya te dijeron los cargos intermedios que no aceptábamos, no podíamos hacer eso. Bueno, esta situación fue muy dolorosa porque me decía a mí mismo, a ver, nadie está contento con mis decisiones, pero me están diciendo que tengo que seguirlas tomando, ¿no? Y, y aparte de ahí, bueno, reflexioné y cambié la estrategia. Y yo antes quería delegar toda mi responsabilidad y les dije, pues mira, la responsabilidad voy a seguir teniendo yo, pero alguien quiere compartir conmigo esta responsabilidad y a partir de ahí, pues bueno, o sea, ahí sí que se levantaron manos y empezaron, pues creamos un equipo, una comisión y a ver cómo lo hacemos. Eso fue a a principios de 2024, finales de 2024, del año pasado, principios de y teníamos asignado un presupuesto de 16.000 euros brutos para incrementos salariales y les dije, bueno, tenemos que decidir cómo asignar ese presupuesto. Había en paralelo una comisión que se encargaba de definir dentro de las categorías salariales cuáles eran los requisitos para estar en una categoría u otra. Estuvieron haciendo un trabajo, no estaba yo en esta comisión, estuvieron haciendo un trabajo de unos cuantos meses y cuando tuvieron este trabajo dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a testearlo. Hicimos la prueba y salieron unos resultados bastante incongruentes. Pues, si, por decirlo de alguna manera, si nos teníamos que basar en aquellos resultados, pues yo era de los peores pagados en la empresa, había compañeros que incrementaban muchísimo, otros que decrementaban. Podía ser un escalado más o menos justo, quizá podría ser justo para alguien, pero no. O sea, se veía que no era correcto. Había o sea, no podíamos basarnos en aquello para
calcular categorías salariales o salarios, ¿no? Teníamos ahí esos 16.000 euros, estábamos en julio o junio, ¿cómo lo hacemos? Se nos está terminando el año y había unas cuantas personas que creíamos que necesitaban ese incremento. Yo dije, pues vamos a apartar una parte del presupuesto para estas personas, pero después aparecieron otras, no, pero yo también me merezco. Al final, bueno, y al final dijimos, bueno, pues este año todo es igual, incrementos todo igual. Y estos compañeros que se merecían un incremento superior, seguramente, yo hablé con ellos y mira, os había comentado que a principios de año que seguramente con estos incrementos pues tendrías una parte mayor, pero se ha decidido entre todos que todo es igual. Y bueno, y eso fue en julio y por lo tanto, bueno, hace poco, ¿eh? Pero en ese tiempo pues hemos dicho, a ver, no podemos hacer igual para los incrementos de año de 2025, principios de 2025, tenemos que pensarnos una nueva manera. Y ahí empezamos, por un lado, haciendo una prueba piloto en un departamento, en uno de los equipos. Hicimos una prueba piloto de decir, bueno, hicimos un par de pruebas piloto. La que funcionó era que cada uno en el equipo, era un equipo pequeño en este caso, de 4 personas, cada uno en el equipo tenía que decir cuál consideraba que era el sueldo que tenía que cobrar él y sus compañeros. O sea, más que nada, del presupuesto de equipo, cómo asignaría este presupuesto a cada uno de los compañeros y a sí mismo. Y hacíamos después la media y salió pues muy bien, porque había compañeros que pensaban que aportaban menos valor o que se asignaban un presupuesto menor, pero sus compañeros se le asignaban un presupuesto mayor, ¿no? Por lo tanto, fue muy, muy bonito, ¿no? Es decir, no, es que Ali, bueno, le pongo uno de los nombres, es que te mereces más de lo que tú crees que deberías de merecerte, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido fue muy bonito. Tomamos esta prueba de piloto y comentamos a los otros equipos, pues acepta esta prueba, a ver si también os funciona a vuestros equipos. Lo probaron en 2 equipos más y funcionó. En el último, que es el de equipo de producción, no comentaron, no se atrevieron, decían que no podían valorar a sus compañeros y que no, entre comillas, era una prueba piloto, era una propuesta, no tenían obligación de hacerla, pero dijeron que no se sentían capaces para tener las conversaciones o de opinar qué es lo que tenía que cobrar cada uno de sus compañeros. Y al final lo que acordaron fue que uno de los compañeros hizo una propuesta que no fue del agrado de todos, pero dijeron, bueno, pues la aceptamos. Y, y por lo tanto, cada equipo, por decirlo de una manera, tenía un presupuesto que podía asignar entre sus compañeros, pero lo que también nos encontrábamos, que igual hay equipos que necesitaban más presupuesto que otros. Proporcionalmente, no, o sea, el presupuesto ya se dividía proporcionalmente a horas trabajadas por equipo, pero igualmente podía haber equipos que necesitaban más presupuesto. Por ejemplo, hay uno de los equipos que tiene dos compañeros que entraron como juniors o como en prácticas y han evolucionado mucho en un año o 2 años y necesitaban incrementar el sueldo considerablemente. Ya se los debía de considerar seniors, ¿no? Y eso es un cambio salarial o un incremento salarial bastante grande. ¿Qué pasaba? Que si esos incrementaban el sueldo a lo que se merecían, el resto de compañeros del equipo pues les quedaba mucho menos presupuesto, ¿no? Por lo tanto, ahí ese equipo, en teoría, se merecía más presupuesto que, por ejemplo, otro equipo que decía, no, hay 3 personas en este equipo que no deberían de tener incrementos salariales. Por lo tanto, o muy poco incremento salarial. Por lo tanto, quiere decir que les sobraría un poco de presupuesto, ¿no? Pues ahí ha habido esta discusión, que es la que estamos ahora ya resolviendo, de cómo repartir el presupuesto de los equipos, pero bueno, también estamos acabando de depurar esta metodología. Y lo que sí que nos estamos encontrando ya en las últimas reuniones es que, bueno, ya estamos a noviembre, finales de noviembre, ya en 2 meses ya tendríamos que hacer este reparto. Es que, bueno, llevamos haciendo estas pruebas pilotos, pero como ha sido tan costoso, y ahí está siendo costoso por eso, porque están apareciendo, bueno, ¿y tú por qué consideras tú que
ya no tanto dentro de un equipo, pero entre equipos, ¿eh? Porque entre equipos también es más difícil percibir el valor que aporta cada uno, pero ya nos estamos hablando de qué es lo que los distintos equipos consideran que tienen que cobrar los compañeros en otros equipos, y claro, ahí aparecen dolores muy grandes, ¿eh? Y equipos que ponían a unos personas con sueldos muy elevados, otros equipos que por responsabilidades similares pues los ponían mmm, menos elevados, que había unas divergencias que al ponerlos en común pues ha habido dolores, ¿no? Y como ha sido doloroso, también lo que estamos acordando es que esa prueba piloto ya sea la definitiva. En vez de enero volver a hablarlo todo otra vez, pues todo lo que hemos hablado ahora ya sirve para enero, ¿no? Pero, a ver, lo que estamos viendo es muy doloroso, pero nos ha obligado a tener conversaciones mmm, muy abiertas. Eso va a ser positivo en el futuro. Bueno, y si también un poco esa percepción de valor que aporta cada uno, pues bueno, se está ponderando también con las opiniones de los otros. Uh, y, y, al final el resultado que está saliendo es mucho más justo que se le hubiera hecho yo. Yo lo hubiera hecho diferente y me doy cuenta que lo hubiera hecho mal. O sea, aquí realmente está en juego la inteligencia colectiva y la inteligencia colectiva es mucho, mucho más eficaz y correcta que la inteligencia de yo o de yo y un asesor o yo y un compañero. Y, y yo creo que todo el mundo, sí que es verdad que al abrir la autogestión, decir, vamos a decidir entre todos los salarios, la primera sensación de uno es, oh, qué guay, voy a decidir lo que voy a cobrar, voy a convencer a mis compañeros que realmente aporto mucho valor y voy a cobrar mucho más, ¿no? Pero claro, después la realidad te echa para abajo, ¿no? Y entre todos, nadie va a cobrar lo que quería. Pero el hecho es que esa inteligencia colectiva ha hecho que todo el mundo cobre lo más parecido a lo que debería de cobrar. Y quizás no a corto término, pero sí pensando que eso, en el futuro va a haber otros incrementos, igual a alguien, igual no está cobrando lo que le toca ahora, pero bueno, es consciente que sus compañeros van a valorar en el futuro que también le van a incrementar este sueldo. Por lo tanto, ha sido costoso. En su momento también fue costoso la transparencia salarial, que fue como un paso previo. Eso generó estas dudas, ¿no? ¿Por qué cobras más que tú que yo? Y ahí, bueno, pues igual yo me equivoco en su momento a hacer estas asignaciones, pero después ha habido otros dolores en este proceso de decir, bueno, ¿y por qué consideras tú, ya compañero, que debería cobrar más o menos que yo, ¿no? En su momento era un dolor hacia mí y después ha sido un dolor entre todos. Pero bueno, ya has visto, ha sido muy costoso, pero yo creo y también muy costoso encontrar esta metodología, porque cada empresa no hay una metodología clara entre las empresas autogestionadas, no te puedes tomar un modelo u otro. Nosotros estábamos muy delimitados por tener un presupuesto limitado. No podemos cada uno de la empresa que se asigne el sueldo que quiera y después vamos a poner el presupuesto, porque el presupuesto anual es limitado. Sí que somos generosos, no soy generoso aquí como propietario poniendo este presupuesto, pero igualmente es limitado. Entonces, cómo hacer una metodología con un presupuesto limitado, no la he encontrado y creo que nosotros la hemos adaptado, hemos encontrado una buena metodología para nuestra empresa. Okay. Jan, entiendo que todo este viaje de todas estas organizaciones somos un laboratorio de prueba, de error, de volver a probar y se vuelve desgastante, ¿no? Y me gusta tu metáfora y para ir cerrando este conversar, ¿cómo defines todo lo que has puesto en práctica y has desarrollado con esta metáfora? ¿Cómo lo puedes resumir? Porque yo estoy en el tema del agro y me interesa mucho tu metáfora. Y
y con este sentir tuyo y pues ahora sí, de tu liderazgo y todo lo que has hecho, ¿cómo lo llevas? Sí, bueno, yo tampoco he profundizado mucho más en esta mm, metáfora, pero ah, claro, no sé cómo podríamos expresar el dolor dentro de este, quizás si estuviéramos cuidando rosales, pues bueno, pues ha habido muchos pinchazos, ¿no? Pero pues bueno, está empezando a florecer, ¿no? Y no sé, y si hablamos de mangos, es en vuestro caso, o papayas, ¿no? Papayas creo que es en vuestro caso, pues, pues bueno, ahora está floreciendo. mm, yo creo que en nuestro caso está dando ya los primeros frutos. Mm, hay, hay implicación, mucha implicación por parte del equipo, mucha más implicación. Hay dolores, pero también yo diría que empieza a haber ya más felicidad. Los compañeros están más relajados, hay menos tensión. Es una mezcla, ¿eh? Tensión, uh, porque hay ese dolor, pero al mismo tiempo también, también está todo más relajado. Entonces, falta definir muchos procesos, cómo gestionarnos bien con la autogestión, pero los frutos empiezan a estar ahí. Mm, o sea, la planta primero pues quizá pues le costó acostumbrarse a la nueva tierra. No sé, cuando haces un trasplante, pues yo creo que tú dominarás más de ese tema, pero al principio le costó adaptarse a esos nuevos nutrientes, esa nueva tierra, pero ahora está encontrando pues uh, ya se ha adaptado, y como esta tierra es mucha mejor que la otra, pues donde estábamos implantados, pues estoy convencido que eso, el futuro pues será una planta, un árbol, lo que sea mucho mayor, con muchos más frutos, y, y bueno, y de los cuales esos frutos los vamos a disfrutar todos. Y a mí me gustaría pensar que no solamente todos dentro de la empresa, sino también eso se va a reflejar en nuestros clientes, pues también que van a tener más calidad en nuestros servicios, proyectos, que ya creo que también también es parte del cambio que estamos haciendo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues mira, creo que he acabado de complementar un poco la metáfora esta de la planta. Bien, gracias. Jan, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar y qué mensaje le dejarías a una persona que va iniciando o está en el proceso? Bueno, si el mensaje fuera a una persona que está iniciando el proceso, pues bueno, una recomendación es visitar empresas. A nosotros nos ha ido muy bien visitar o hablar con otras empresas que están en procesos similares. Lógicamente, escuchar tus podcasts también es una manera de enriquecerse de la experiencia de otras empresas, pero si además uh, tienes oportunidad de eso, de encontrarte con empresas que están en el mismo proceso, y es muy fácil, escuchándote un podcast con las empresas que más te resuenan, las buscas en LinkedIn y las contactas. Por lo tanto, y he hecho yo algunos casos así. Y eso creo que ayuda mucho leer, y después encontrar hay libros que resuenan más o menos. A mí, bueno, hay el libro de referencia de Frederic Laloux, pero hay a quien no le resuena mucho. A mí un libro que, que a mí me gustó mucho y que también ayudó a un compañero que era escéptico de la autogestión y que le ayudó a pensar, bueno, que sí era posible, fue el libro Radical de Ricardo Sempler. Yo este libro, para una persona más mental, yo creo que es muy, muy bueno. Y bueno, y después, el que decía antes, también ese libro de comunicación no violenta es de Marshall Rosenberg. Yo creo que ese libro también es muy, muy recomendable. Y,
y muchos ánimos. Estando en este camino, muchos ánimos y, y gozar de los pequeños frutos que va dando el proceso. O sea, tampoco, no es todo dolor. También durante el proceso también empiezan a florecer alguna flor o a dar un pequeño fruto que también se puede empezar a degustar. Bien, gracias, gracias por compartir y tu historia muy interesante, la verdad, de mucha aportación. ¿Dónde te gustaría que te busquen si alguien quiere conversar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Estás activo? Sí, bueno, en LinkedIn estoy bueno, no es que sea muy activo, pero sí que semanalmente pongo ahí una frase de la semana motivadora para mis compañeros y alguna cosa u otra publico. Sí, si me buscan en LinkedIn por Jan Bover, creo que no hay muchos en el mundo, alguno más hay, pero hay muy pocos. Yo creo que apareceré ahí como de las primeras opciones. Bueno, pues gracias nuevamente y seguimos en contacto, Jan. Muchas gracias, Pancho, y sigue así con tus aportaciones No, las de ustedes que son las más importantes. también. Bueno, bye. Te invito a que sigas escuchando nuestros conversares y sobre todo comparte este episodio y no dejes de recomendarme a quién puedo entrevistar en cualquier parte del mundo. Saludos.